de la bancada y en general cómo ha evolucionado este debate. A ver, nosotros vamos por la censura, esto ya lo hemos definido ayer, y vamos por la censura porque, a ver, yo he estado escuchando atentemente los argumentos en contrario. Comenzamos por los argumentos jurídicos, porque creo que confunden la situación. Dicen, oiga, no ha habido una infracción constitucional, porque el mandato constitucional solamente me indica que tiene que recibir permiso por el tiempo que va a estar afuera y a la localidad a la cual va a ir suficiente. Es verdad, el mandato constitucional es muy general y este no ha sido vulnerado. En eso estamos de acuerdo, de manera que dejen de dar ese argumento porque confunden a la gente. Ese no es el problema. El problema, cuando hizo la historia del Perú y Tocho, que siempre nos ilustra, de verdad, yo se lo agradezco, porque siempre es importante ver lo que ocurrió atrás. Además es un historiador polémico. Sí, además polémico, es verdad, pero no importa. Por lo general estoy de acuerdo con sus historias. Pero olvidó un último capítulo. El último capítulo fue el capítulo de Fujimori, pues también, que también influyó en toda esta legislación y que motivó esta ley posterior de la cual voy a hablar, que es la que ha sido vulnerada. Una ley reglamentarista de desarrollo constitucional que entraba al detalle y que fija al final de un artículo, el cuarto me parece, la obligación de determinar cuáles son los eventos sobre los cuales se recibe el permiso. Entonces, bueno, pues la pregunta es, esta reunión con el presidente francés fue, a ver, para un ratito el avión que voy a bajar, uy, está el presidente de Francia, hermano, ¿cómo está? Vamos a conversar. ¿Eso fue? No, eso no fue. Con una semana de anticipación se tuvo noticia de ella y se programó. Ese día, además, yo lo he hecho ver, mirando el calendario, el Congreso estaba reunido. Encima, estábamos reunidos. O sea, era cuestión simplemente de avisar y por supuesto le dábamos el permiso. No se avisó y con eso se faltó a la ley, se cometió una falta contra la ley. ¿Y cuál es el problema entonces? Que la Constitución indica que el presidente debe cumplir la ley. Pues ahí está la infracción constitucional. Es decir, ha incumplido una norma clara, que es esta, ha sido incumplida y allí está precisamente la falta. Nuestra Constitución, que es inteligente en ese sentido, protege al presidente de la República, porque si no, imagínate la crisis que habría en el país. ¿Y cómo lo protege? Responsabilizando al ministro, en este caso a la ministra. Ese es todo el tema y es por eso que nosotros hemos pedido la censura. Que la anunciamos durante el debate, pero la anunciamos de otra manera porque precisamente queríamos evitar esto que se entiende como una crisis y le pedíamos a la ministra, por favor, renuncie. Recuerdan nuestras intervenciones, la de Uren, la de Marisol, la mía, la de Bedoya, por favor, renuncie. No hay un aprovechamiento político del momento. No, se lo pedimos en los mejores términos, porque además... no, y eso porque además del PPC en el Congreso. Sí, además. Por Dios, o sea, nosotros, por eso se lo pedíamos, pero porque además sí creemos que la Cancillería peruana está muy mal llevada. Sí creemos, desde antes de esta ministra. Desde antes de esta ministra. Hace un rato hacían referencia a los diplomáticos de carrera que fueron dejados de lado y ahí creo que comenzó el descalabro de Torre-Tagle. Pero recordemos también... Cosa que tuvimos igual con Fujimori. Sí, pero recordemos, también es verdad, pero recordemos para hablar de este gobierno, después podemos juzgar a Fujimori si quieren también, pero hablando de este gobierno que no solamente echó diplomáticos de carrera, echó a 40 generales, me parece, en la policía. Y claro, comenzó el descalabro de seguridad ciudadana. O sea, echó a todos los personajes competentes que tenía el Estado. Y que han hecho carrera dentro del Estado. Que han hecho carrera dentro del Estado por el pecado de ¿qué? De haber servido al gobierno con anteriores presidentes, así no se gobierna. Esa es falta de visión de Estado. Y ahora comenzamos a ver las consecuencias. Una policía mal llevada, una cancillería mal llevada. Esas son las consecuencias. Volviendo a la actualidad entonces, yo quisiera retomar el tema jurídico. Esa es la explicación jurídica, no es otra. Y dentro de ello estamos por lo demás, frente a una cosa que se dijo también, frente a un Congreso que es el actual, que tiene que comenzar a poner también determinadas reglas de juego para que esto comience a enderezarse. Creo que esta es una de ellas. No se puede decir que este Congreso haya sido particularmente hostil, todo lo contrario. Ha habido más de una oportunidad en que hemos debido censurar y no lo hemos hecho, ¿no es cierto? Cada vez que se nos ha pedido permisos, situaciones especiales, las hemos dado. O sea, este es un Congreso que acompaña, que intenta acompañar. Pero bueno, llegó el momento de decir, basta, hasta aquí nada más. La ley tiene que cumplirla todo. Y yo insisto siempre, cuando se ha debatido esto, en este tema que para mí es muy sensible, porque a mí me tocó la fibra cuando vi ese reportaje de televisión de hace 2 o 3 semanas, cuya tesis era, en el Perú nadie cumple la ley, ¿no? Y básicamente salían a la calle a entrevistar choferes. Y claro, nadie cumple la ley, nadie está acostumbrado a cumplir la ley. Y habían peruanos que decían, mirando la cámara, yo no cumplo la ley, pues, no quiero cumplirla. Ya, ¿cuál es el problema? Lógico, si tenemos un presidente que no cumple la ley y después todos lo quieren blindar, este Congreso especialista en dar blindajes, ¿no es cierto? Así no vamos a cambiar el país. Y se trata de cambiar el país, ahí, ¿no? pues, alguien habló de gran transformación. Esto es una de las grandes transformaciones. Una crisis institucional bastante seria. Me parece. Congresista Josué Gutiérrez, a ver qué nos puede decir. Ustedes deben estar bajo la expectativa, sobre todo, de la fidelidad o no de Perú Posible, me imagino, ¿no? ¿Cómo dice? En la votación.
Los votos de Perú Posible van a ser fundamentales no, para este tema. yo pienso que es inclusive lamentable que el PPC, que siempre ha tenido una actitud muy vinculada a temas estrictamente jurídicos, técnicos, haya acompañado muchos de los procesos de reforma al interior del Parlamento, hoy día no tenga una coherencia, una lectura real de lo que significa una infracción constitucional, y por otro lado un tema vinculado a una ley de desarrollo que en su artículo 4 establece 2 escenarios muy importantes, sobre todo en los párrafos finales, y finalmente en el artículo 5 establece ciertamente la posibilidad de que el presidente del Consejo de Ministros pueda elaborar un informe con todas las actividades programadas dentro de la agenda, que sea un motivo, digamos, de autorización de viaje, y otras adicionales que pudieran agregarse. Dentro de ellas, naturalmente, se tendrá que poner la reunión que ha tenido el presidente Humala con el presidente, con los representantes de Singapur, de México, con el presidente de México, con los secretarios de Estado, en fin. Todo eso viene a constituir parte de un escenario. Sí es verdad que los gestos políticos pueden mejorarse, ciertamente, sobre todo cuando se ha tenido conocimiento de que va a hacerse, digamos, una visita no programada, y además a solicitud de un presidente, que además un presidente como el de Francia, que naturalmente tiene pues larga data de relaciones bilaterales con el Perú, y ciertamente no puede ser pues menos grato, utilizando su país como parte, digamos, de un itinerario, no aceptar una invitación. El tiempo sobre el cual se ha hecho la programación. Esta programación de viaje no se hace pues 24 horas o 48 horas antes, se hace con mucho tiempo de antelación, son semanas, y es pues justamente la Casa Militar. Ese es el tema. ¿Por qué no se informó como se debió? ¿Estás seguro de qué lado está, congresista? Son semanas que demora la programación del viaje, en este caso a Tailandia y a Indonesia. Y ciertamente la agenda lo definen en estricto todos los funcionarios de Cancillería, vinculados también con sus embajadores y con los países que van a visitarse. Ciertamente eso ha tomado todo un tiempo y no estaba en ese plan. Una invitación posterior, se debió agregar. Y si todo sale bien, también es culpa solo de los... Pero hay un tema. ¿Cuándo se solicita al Congreso un adicional? ¿Porque se va a hacer otras visitas? No. Claro. Cuando se amplíe el plazo, ahí usted tiene la ley, el párrafo que dice el artículo 4, dice para ampliar el plazo. En este caso, el Congreso autorizó desde el día 2 hasta el día 10. El presidente retornó al Perú el día 9. Es decir, un día segundo. Pero la información es lo que estamos diciendo. No, claro. La vicepresidenta admite que se ha cometido un error. Ahí hay 2 tesis, mire. La vicepresidenta admite que se ha cometido un error. Ahí hay 2 tesis. Se pudo, por eso como digo, siendo, digamos, coherentes con una actitud de respeto al equilibrio, digamos, de poderes, uno dice, bueno, vamos a comunicar de esto, aunque por lo menos comunicar a la Comisión de Relaciones Exteriores o al mismo presidente del Congreso que vamos a tener una parada y una visita que no está programada, pero vamos a atender la invitación del presidente de Francia. ¿Okay? Exacto. Pero también, no, ya eso está bien. O sea, si dicen que esa es la tesis que podría ser viable, pero cuando hay una imposibilidad, la canciller todavía se había quedado, porque se habían suspendido los vuelos, se había quedado en el APEC, ¿no es cierto? Y prácticamente no estaba con el presidente, en el retorno. No, pero el viaje se sabía desde el día 2 de octubre. No, sí, por eso, repito. El día 3. No, pero ya estaba en el vuelo. El congresista Gutiérrez. Ya estaban en el vuelo. Pero Gutiérrez, yo tengo solo una preguntita antes de irnos al corte. Toda esta discusión de si fue, no fue, preguntó, no preguntó, en realidad es absurda. Lo que sí demuestra, y a ver, ahí quiero una reflexión suya, que hay algo que se está haciendo profundamente mal, es que el gobierno, ante un problema, según ustedes, menor, sea incapaz de manejarlo para evitar llegar a casi la censura de la ministra. Claro. Y eso no es manejo de los vices, eso es manejo de poca muñeca de la canciller, que debió dar una respuesta clara y contundente desde el comienzo. Pero de eso se trata. Cuando la ministra llegó al Perú, justamente habían horas de su llegada, y lo
primero que hizo es concurrir al Parlamento para poder dar explicaciones y los detalles que son. Ya era todo un laberinto. Y el problema fue el 3 de octubre, no el 10. Ahora se empecina en el error. Entonces, eso asusta. Vamos a 8:32 a hacer una pausa y haremos una última rueda, sobre todo en realidad con la que iniciamos, es decir, puede o no, o debe o no modificarse la legislación con respecto a este tema de los viajes presidenciales y la información, que parece que es una cuestión problemática, ¿no es cierto? Lo primero. Y lo segundo, en definitiva, se puede o no exigir y plantear, por favor, piensen ustedes en qué está pasando en relaciones exteriores. Necesitamos una política mejor, necesitamos gente más especializada. Oiga, la verdad es que aunque los de la Haya no nos están observando las 24 horas del día, sinceramente tienen que enterarse de que todo esto pues es una farándula extraña. Lo dejamos allí y les pido una última rueda. 8:33.